¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Traigo videito de predicciones, un poquito de humo. Vamos a ver ahí lo que podría salir el día jueves después del mantenimiento. Todavía no te voy a hablar sobre campañas, contratos nominativos y todo ese asunto, solamente predicciones, ¿ok? Por cierto, ahorita en unas horas, ahorita que te estoy grabando este video, en unas horas más te van a regalar al último jugador de esta campaña de Halloween, la cual es The League, el cual podría llegar a una media de 99. Ya te subí un entrenamiento o unas estadísticas probables que podría traer este The League. Lo puedes ir a buscar a mi Instagram y a mi Facebook. Igual, espérate nada más unas horas y te lo van a regalar. Y listo, ya sería el último jugador que te van a dar gratis de esta campaña de Halloween. También igual te subí en mi canal secundario los entrenamientos y qué fichas de habilidades ponerles a estos jugadores mediocampistas de la Liga Española y también los destacados que vienen junto con ellos. Por cierto, chicos, vamos a ver ahorita una posible campaña. Ya sabes que se acaba de entregar el Balón de Oro, el cual pues se lo dieron a Messi. Y Konami hizo una publicación que me hace pensar que se podría venir una nueva campañita. Sí, de Leo Messi, probablemente. Ahorita platicamos sobre ello. Mira, por cierto, en los Player of the Week vamos a ver las predicciones que se hay. Hay una duda, ¿por qué? Porque no sabemos si va a haber Player of the Week como tal de las ligas o también va a haber unos Player of the Week de las Champions, y te traigo dos predicciones. Vamos a comenzar con la primera predicción, en este caso de ligas. Ahorita te voy a decir la de las Champions también, por si acaso llega a venir, ¿no? Aquí Zapopez nos comparte esta predicción, en el cual pone en Ketia, que metió triplete, Bellingham, que metió doblete en el clásico español, Harry Kane por ahí, que se mandó, no sé si 2 goles o 3 goles y una asistencia, la verdad es que no recuerdo, pero se mandó tremendo golazo desde media cancha, así que es un prospecto a salir. También Mbappé metió doblete, Haaland también, que lo hizo bastante bien, ya es una máquina, hermano. En el derby del Manchester, bueno, ya sabemos lo que hizo, ¿no? Y finalmente Irving Lozano, que metió triplete en el PSV contra el Ajax. Pero aquí sí tengo dudas, porque anteriormente, por ejemplo, Santi Jiménez, el jugador mexicano también, allá en Países Bajos, ya metió triplete y no lo ha traído al juego. Así que no sabemos si en este caso Irving Lozano va a aparecer o no, pero igual, la cartita ahí está. Tenemos la primera predicción ya completa, ahí lo puedes ver, puedes ir a seguirlo a su Twitter y apoyarlo con un rico y sabroso follow, igual algún corazoncito o algo así. Por cierto, vamos a darle su corazoncito. Tenemos al primer candidato, que sería Ricardo Batista. El portero tenemos a Sotoka, algo así, sí, Sotoka, ¿no? Tenemos también a Buongiorno, bueno, no sé, el central del Torino. Tenemos por acá a Lozano, Irving Lozano, el cual, como te digo, marcó triplete, así que no sé si lo vaya a poner. Tavernier, que este siempre aparece por aquí, el de la liga escocesa, si no estoy mal. También tenemos a Koke en la victoria del Atlético, que lo está haciendo bastante bien. En Beumo, otra vez más, creo que ya la semana pasada venía en las predicciones. Tenemos a Nketiah con triplete, Harry Kane, por supuesto, Bellingham, que fue pieza fundamental en la victoria del Real Madrid en la remontada, y finalmente Mbappé. No aparece Haaland en este caso, pero bueno, no significa que no va a venir. En el caso de eFootball Piso PES también nos trae varias predicciones. Tenemos a Diogo Jota en apoyo ahí con su celebración a Luisito Díaz, que la verdad es que la debe estar pasando mal. Pues a ver, ojalá que se resuelva pronto, ¿no? Pero bueno, ahí está, ese podría ser un jugador candidato también. Otro que ya te había mencionado, por supuesto, Erling Haaland por ahí, que lo hizo bastante bien en el derby del Manchester. Es un candidato, ¿ok? Imagínate, hermano, la locura de cartas que podrían salir. Y el Chucky Lozano, pues claro, como te lo mencioné hace ratito. Ahora aquí viene la duda. Gracias a eFootball Kurdistán que nos etiquetó en este render. ¿Va a poner 2 cajas, una de las Champions y una de clubes o no? No sabemos, pero bueno, de entrada ahí está, ¿no? Gabriel Jesús, y también tenemos a Xavi Simons, igual Harry Kane y Bellingham del otro lado. Y Fútbol PES hizo, por ejemplo, este render donde puso a Fermín López, Harry Maguire, que fue también MVP y pues clave en la victoria del United, y finalmente Xavi Simons, como te lo mencioné en la anterior. Y una predicción completa de Kirifura, aquí nos deja varios candidatos, ok, se repite, por ejemplo, el caso de Fermín López. Aquí tenemos, por supuesto, que podría venir, ¿por qué no? Tenemos a Nathan o Nathan, no sé cómo se pronuncia, Harry Maguire, el Goat, Santi Jiménez, ojito, que a lo mejor podría venir en un lado Irving Lozano y en este lado pues Santi Jiménez, ¿no? Aunque ya veremos, porque como te repito, anteriormente Santi Jiménez lo ha hecho muy bien en la Liga de Países Bajos y no ha venido, a ver si viene en esta ocasión. Tenemos a Evanilson por ahí con el Porto, también tenemos a Lee Kang-in del PSV, tenemos a Sommer, ojo con la figura de Sommer, también por cierto,
después en el video de mañana te voy a poner las calificaciones de cada liga y también el equipo ideal de la semana, de cada liga y de la Champions, ¿ok? Por si hay algún jugador que no esté por aquí, también para que te des cuenta que a lo mejor podría venir. Tenemos a Luka Modric, por supuesto, Gabriel Jesús, Matthijs de Ligt. Ojo con este aquí, no sé si vaya a venir porque ya ves que nos van a regalar uno ahorita en unas horas más tarde. No sé si lo vaya a poner Konami. Finalmente, Haaland, también podría ser que Haaland venga aquí y no venga en la otra caja. En dado caso, te repito, de que vengan dos cajas. Acaba de concluir la ceremonia del Balón de Oro, en el cual Lionel Messi quedó en el primer lugar, ok, consiguió su octavo Balón de Oro. Puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, bueno, ese ya es tu problema. Lo que vamos a ver es algo relacionado con el eFootball. Como tú sabes, Messi es embajador de eFootball. Axel, pero ¿dónde está Cristiano? Konami odia a Cristiano. Hermano, Cristiano es embajador de UFL, por lo tanto, descartemos que vaya a venir Cristiano Ronaldo. Después tenemos por aquí a Haaland, Kylian Mbappé, De Bruyne y Rodri, ¿no? Fueron los primeros 5 lugares de, digamos que en las posiciones del Balón de Oro. Pero Konami acaba de publicar algo muy interesante en su Twitter o en su X, en el cual pone esta imagen, ¿ok? Donde felicita a Lionel Messi y vemos a 4 versiones de Lionel Messi. Una con Argentina, una con siendo embajador y la otra con el Barcelona. No sabemos si Konami, lo único que puso aquí, ¿no? Nuestro embajador de eFootball 2024, Lionel Messi, es elegido como el mejor jugador del mundo por octava vez, un nuevo récord para el 10. Felicidades, Leo. Ahora, no sé si con esto Konami vaya a traer una nueva campaña. Puede ser que este día jueves, después del mantenimiento, tengamos una campañita, ya sea de regalos o ya sea que te vayan a regalar a un Lionel Messi, o a lo mejor no hay ninguna campaña. Solamente te dejo el dato aquí por si llega a haber alguna nueva campaña. Axel, pero es que ya tengo como 5 meses. Si no lo quieres, despídelo, mi hermano, ¿ok? Yo nomás estoy dando la información. Me da absolutamente igual que hagas con él, si lo quieres o no lo quieres. Seguro alguien lo va a querer. Por ejemplo, en mi caso, yo lo quiero. Aunque tenga como 5 versiones de Lionel Messi, me da absolutamente igual. Es un regalo, igual, te repito, si tú no lo quieres, pues simplemente lo eliminas, te van a dar GP y te van a dar puntos de entrenamiento. Y listo. Déjame en los comentarios qué opinas tú al respecto. ¿Crees tú que se vaya a venir una nueva campaña de Lionel Messi? ¿Qué te parecieron las predicciones? ¿Crees tú que vaya a venir 2 cajitas, una de la Champions y una de clubes? Eso ya lo veremos también, ya después con la pista del día miércoles. Pero te repito, antes te voy a subir un videito el día de mañana ya más completo, con las campañas, con predicciones de lo que es la cuestión de los contratos nominativos, el pase de partido y todo ese rollo, ¿ok? Así que chicos, espero que te haya gustado el video, nos vemos a la próxima, hasta luego, no olvides dejar tu like, suscríbete, activar notificaciones, bye bye bye.